Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante, a cómo es los antibióticos. Definimos antibióticos según Waxman, que fue un microbiólogo, como una sustancia capaz de producir, de suprimir el crecimiento bacteriano o eliminar, ¿verdad?, el microorganismo. En este caso son las bacterias, porque los microorganismos solo eliminan bacterias. Entonces, el mismo postulado de Waxman se aplica a lo siguiente, de que todo antibiótico, para empezar, va a ser una sustancia química capaz de inhibir el crecimiento de bacterias o de matar a la bacteria. Algunos otros microorganismos como protozoarias, pero la mayoría de las veces bacterias. Los antibióticos no son útiles para las infecciones virales, solo para las infecciones bacterianas. Pero para que un antibiótico tenga las cualidades para ser un buen antibiótico, él tiene que cumplir ciertos requisitos. Los requisitos para un antibiótico: él debe ser muy activo frente a los microorganismos, tiene que absorberse fácilmente, tiene que estar activo en presencia de líquidos corporales, tiene que tener bajo grado de toxicidad, y esto aumentaría pues su alto índice terapéutico, y no inducir al desarrollo de resistencia. La mayoría de antibióticos cumple estos requisitos, pero se ha observado que algunos antibióticos tienen cierto potencial tóxico, porque no todo es ideal. Entonces, esos antibióticos que tienen alto potencial tóxico son antibióticos controlados, que se administran solo por la vía intrahospitalaria, porque es adentro del hospital donde los antibióticos se podrían controlar de una mejor manera. ¿Estamos bien? Entonces, continuemos. Como dijimos que según Waxman, el antibiótico puede eliminar la bacteria o simplemente puede inhibir su crecimiento dejándola viva solo para que muera de senil, entonces nosotros podemos clasificar los antibióticos en dos grandes grupos: los que van a ser enteramente bactericidas y los que van a ser bacteriostáticos. Vamos a nombrar como bactericidas aquellos antibióticos que erradican a la bacteria desde la primera dosis, y aquí los mejores ejemplos los tenemos: los beta-lactámicos, que son las penicilinas y cefalosporinas; los glucopéptidos, los aminoglucósidos, las quinolonas y las polimixinas. Pero hay otro grupo de antibióticos que son los bacteriostáticos, que estos bacteriostáticos no erradican a la bacteria, no la matan. Lo único que hacen es detener su crecimiento para que no se reproduzcan. Pero cuando una bacteria a uno le detiene la reproducción, es como que la matara, porque las bacterias apenas viven en promedio 24 horas. Entonces, al no poderse reproducir, ellas mueren seniles, mueren viejas, entonces como que de todos modos las estuvieran matando. Entonces, los mejores ejemplos de antibióticos que son bacteriostáticos son los macrólidos, las tetraciclinas, el cloranfenicol, las lincomicinas y las sulfamidas. Aquí tenemos que mencionar algo muy importante: los bacteriostáticos como tal, ellos tienen un potencial terapéutico bien débil, usualmente son antibióticos débiles, pero son más seguros por el hecho pues de que dejan viva la bacteria y esperan pues que la bacteria encuentre su muerte natural. Pero los bactericidas, al erradicar la bacteria desde la primera dosis, ellos tienen un potencial tóxico más alto que los bacteriostáticos. Entonces, los bacteriostáticos son más débiles pero más seguros, los bactericidas son más potentes pero un poquito más peligrosos. Pero también tenemos que recalcar algo: hay antibióticos que a dosis normales son bacteriostáticos, pero que a dosis alta el bacteriostático se vuelve bactericida. ¿Estamos claros? Continuemos. Ahora vamos a analizar el triángulo de Davy, que toma en cuenta tres aspectos: el antibiótico, el microbio y su huésped. Cuando analizamos estos tres aspectos, nosotros nos damos cuenta que estos tres factores influyen en la decisión correcta de qué antibiótico se va a usar, porque tenemos que tomar en cuenta si el microbio es sensible a ese antibiótico o si ese microbio es resistente a ese antibiótico.
tenemos que tomar en cuenta si el antibiótico es tóxico para el huésped y cómo el huésped va a reaccionar farmacocinéticamente al antibiótico. Si el medicamento va a ser sumamente terapéutico para el huésped, de modo que se pueda curar de la infección y pueda al fin desarrollar inmunidad al microbio. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta a la hora de decidir un antibiótico. Por lo tanto, ¿cómo elegir un antibiótico? Uno tiene que decidir el antibiótico que sea específico para la bacteria en cuestión. Es decir, eso se puede saber mediante un cultivo, ¿verdad?, de las secreciones, para saber exactamente cuál es la bacteria y a qué antibiótico es sensible. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Lo segundo, tenemos que recabar información acerca del paciente para saber si este antibiótico le va a resultar tóxico o le va a resultar seguro, porque lo más probable es que hayan efectos adversos. Entonces nosotros tenemos que explorar la posibilidad de un antibiótico que sea efectivo para la bacteria, pero con la menor cantidad de efectos adversos sobre el paciente, porque tarde o temprano lo va a tener. ¿Para qué? Para que el huésped se logre curar de la infección y logre desarrollar inmunidad para la bacteria, entonces mejore su pronóstico. Entonces, en resumen, hay que tomar en cuenta la identidad del organismo, la susceptibilidad de la bacteria y los factores del huésped, ¿ok?, para elegir el antibiótico que mejor se acople a su caso, ya que cada caso es individual. Tenemos que individualizar cada caso. Continuemos. Aquí en este diagrama podemos apreciar las diferencias biológicas entre una bacteria gram positiva y una bacteria gram negativa. Sabemos que las bacterias se clasifican según la tinción de gram en gram positivas y gram negativas debido a esta capa de color morado que está aquí, que es la capa de peptidoglucano. Esa capa de peptidoglucano es la que se tiñe con la tinción de gram. Entonces, en las bacterias gram positivas, esa capa de peptidoglucano es gruesa, por eso es que se tiñen intensamente con la tinción de gram, mientras que en la bacteria gram negativa apenas este poquitito es la capa de peptidoglucano. Entonces por eso se tiñen de manera bien débil o no se tiñen del todo con la tinción de gram. Podemos apreciar otros elementos celulares aquí. El genoma de la bacteria, que usualmente se encuentra organizado en plásmidos, que son rosquillas de ADN. Podemos encontrar todos los elementos para la síntesis de proteína, ¿verdad?, y el desdoblamiento y la interpretación de la información. Algunas tienen rizomas, algunas tienen flagelos o pilín sexuales y obviamente pues la cápsula de la bacteria, ¿verdad? Entonces, usualmente, como conocemos todos los elementos que conforman a la bacteria, es importante que los conozcamos porque los antibióticos van a actuar en distintas partes de la bacteria. Hay antibióticos que van a actuar sobre la cápsula, otros que van a actuar sobre la capa de peptidoglucano, otros van a actuar sobre el genoma, otros sobre los ribosomas. Entonces, dependiendo de la familia del antibiótico, ¿ok? Por eso es necesario que conozcamos a la bacteria para saber cómo funcionan los antibióticos. Entonces podemos observar aquí. Este es un diagrama, ¿verdad?, para que nosotros exploremos los puntos básicos de los sitios en donde los antibióticos van a actuar en la bacteria. Entonces, vamos a tener que hay antibióticos que actúan sobre esta capa anaranjada, que es la capa protectora de peptidoglucano. Los principales antibióticos que afectan la capa de peptidoglucano son las penicilinas y las cefalosporinas. Entonces, al desaparecer la capa de peptidoglucano, la bacteria solo se queda con su membrana celular, la cual es bien frágil, y entonces, en presencia de la osmolaridad del medio externo, de los anticuerpos y de los glóbulos blancos, entonces la bacteria es una víctima fácil y puede explotar hasta espontáneamente, ¿ok? Entonces, a veces lo que se afecta es la pared celular, que es una pared que está encima de la capa de peptidoglucano. Los principales antibióticos que afectan la pared celular son los beta-lactámicos, la vancomicina
los antituberculosos, ¿verdad? La citracina, polimixina y atomicina. Luego tenemos otros antibióticos que lo que van a afectar es el genoma de la bacteria. Entonces pueden impedir que el ADN del plásmido se desdoble para que se replique. Y al impedir la replicación, estamos impidiendo la replicación de la bacteria. Aquí los principales ejemplos son las quinolonas, el metronidazol y la clofamicina. Pero hay otro tipo de antibióticos que impide que la bacteria se reproduzca, inhibiendo la síntesis de lo que es el ARN mensajero. Entonces, aquí los mejores ejemplos son la rifampicina y la rifabutina. Pero también tenemos otros antibióticos que van a actuar en la síntesis de proteína, como bloqueando esos cuerpos que dicen 50 y 30, porque esos cuerpos son los ribosomas, que son los que interpretan el ARN mensajero. Entonces, hay antibióticos que bloquean la unidad 50 del ribosoma y hay otros anticuerpos que bloquean el área 30 del ribosoma. Y estos antibióticos son los siguientes: los que bloquean la unidad 30 usualmente son los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Y los que bloquean la unidad 50 usualmente son los cloranfenicol, macrólidos, clindamicina y lisenolides. ¿Oyeron? Continuamos. Aquí más de lo mismo, ¿verdad? Donde pueden ustedes apreciar la forma de rosquilla que tiene el genoma de la bacteria, ¿verdad? Nosotros empaquetamos nuestro ADN en forma de cromosomas, que son aquellos cuerpecitos que parecen una X. Pero en el caso de las bacterias, el ADN se empaqueta en forma de rosquilla, que es lo que se conoce como plásmido. Cuando el plásmido se desenrolla y comienza la replicación del ADN, ¿verdad? Entonces es allí que aprovechan los antibióticos. Primero, evitan por un paso desdoblar el ADN y otro, impiden la lectura del ARN mensajero. ¿Ok? Pero incluí esta imagen para ustedes porque aquí hay otro paso clave. Hay antibióticos que impiden la síntesis de folatos, porque si se impide la síntesis de folatos, no se puede sintetizar el ácido fólico, y el ácido fólico es necesario para la replicación del ADN. Y si el ADN no se replica, la bacteria no se multiplica. El mejor ejemplo de antibióticos que impide la síntesis de folato es el trimethoprim y la sulfa. ¿Oyeron? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Un diagrama un poquito más preciso para que miren y resuman, ¿verdad?, cómo están las distintas partes de la bacteria y los distintos antibióticos y familias de antibióticos que afectan cada una de las partes de las bacterias con fines bactericidas o con fines bacteriostáticos. Les voy a dejar el diagrama en la diapositiva para que ustedes la puedan reflexionar y la puedan estudiar. ¿Ok? Entonces examinemos algo acerca de los mecanismos de resistencia bacteriana. En cuanto a los mecanismos de resistencia bacteriana, nosotros podemos ver que la bacteria, después de todo, ella no va a esperar a que el antibiótico la mate, sino que ella va a defenderse. ¿Por qué? Porque la bacteria es un ser vivo y no se va a dar por vencida así de fácil. Entonces, evolutivamente, ella crea mecanismos para resistir al antibiótico. Entonces, exploremos un poquitito de los mecanismos. El mecanismo más fácil se llama la bomba de flujo. Y en la bomba de flujo, lo que hace la bacteria es que cuando el antibiótico entra a la bacteria, literalmente la bacteria lo escupe, así de fácil. Y así se deshizo del antibiótico. El antibiótico entró en la bacteria y la bacteria simplemente se deshizo del cómo, lo escupió. Lo escupió por exocitosis, entonces ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo sucede cuando la bacteria ha sobrevivido a ese antibiótico y ahora que le vuelven a prescribir el mismo antibiótico, como la bacteria ya conoce la molécula, este conocimiento queda grabado como memoria genética en el plásmido. Entonces, a partir del plásmido se elaboran enzimas hidrolíticas para que cuando entre ese mismo antibiótico, el antibiótico sea destruido en el citoplasma de la bacteria. ¿Se fijan qué interesante? Entonces, el segundo mecanismo es mediante
enzimas hidrolíticas, todo por la vía plásmido. El tercer mecanismo, que es un poquito más interesante, es que cuando la bacteria ya conoce el antibiótico y ya ha ganado resistencia, la bacteria cambia la estructura de los receptores. Entonces el antibiótico no se puede unir al receptor y por lo tanto el antibiótico no puede entrar al interior de la bacteria. Entonces prácticamente le cambió la cerradura a la puerta. Entonces ese es el tercer mecanismo, que es modificar los receptores. El último mecanismo, y es el más peligroso de todos, es el mecanismo por la vía plásmido. ¿Y en qué consiste el mecanismo por la vía plásmido? El mecanismo por la vía plásmido consiste en que cuando una bacteria sobrevive a un antibiótico, gana memoria y la codifica en su genoma, guarda memoria genética del antibiótico, para que la próxima vez que ella vuelva a estar expuesta al mismo antibiótico, ella cree un mecanismo de defensa. Pero lo peor de todo es que esta memoria genética del medicamento puede transmitirse a una bacteria vecina que no es resistente y comunicarle la información mediante la inyección con un pili sexual. O simplemente la bacteria que ya ganó resistencia se comienza a dividir y todas las bacterias hijas que nazcan de una bacteria resistente ya van a nacer con la resistencia transmitida, con la resistencia ganada. Por eso la vía plásmido es la vía más peligrosa de todas. Ahora examinemos un poquito de terminología. Miremos qué es espectro antibacteriano. Espectro antibacteriano va a ser la lista completa de las especies de bacterias que ese antibiótico es capaz de erradicar. Por ejemplo, la amoxicilina es capaz de erradicar estafilococos, estreptococos, enterobacterias, en fin, una lista interminable. Entonces, si comenzamos a mencionar todas las bacterias que ese antibiótico es capaz de erradicar, estamos hablando de su espectro antibacteriano. ¿Ok? De ahí, los medicamentos antibióticos de amplio espectro son aquellos antibióticos que son capaces de eliminar una lista amplia de bacterias. ¿Ok? Actividad bacteriostática va a ser la capacidad que tiene un antibiótico de impedir la replicación y multiplicación de una bacteria. Por lo tanto, estamos hablando de una concentración inhibitoria mínima. Estamos hablando de concentración inhibitoria mínima a la cantidad mínima de medicamento en sangre capaz de lograr una inhibición de la reproducción de la bacteria. ¿Estamos claros? Ok. Ahora, al contrario, actividad bactericida es la capacidad que tiene un antibiótico de borrar de la existencia una bacteria, la capacidad de destruir una bacteria determinada. Por lo tanto, concentración bactericida mínima es la cantidad mínima del antibiótico en sangre capaz de destruir a la mayoría, del 99% de las bacterias in vitro. ¿Estamos claros? Por lo tanto, vamos a llegar a tener en algún momento combinaciones antibióticas, en las cuales nosotros mezclamos dos o más antibióticos con el objetivo de aumentar la actividad bactericida y la actividad bacteriostática. Y por lo tanto estamos hablando de sinergismo antibiótico. El sinergismo antibiótico es cuando dos antibióticos de bajo espectro y de bajo potencial terapéutico, es decir, antibióticos débiles, que ellos por sí solitos, por separado, son débiles, pero que cuando ellos se llegan a unir, aumentan la eficacia bactericida y bacteriostática. O sea, pues que tienen mejor efecto juntos que cuando están separados. Y el mejor ejemplo es el trimethoprim, que es un antibiótico débil, y las sulfas, que son bacteriostáticos. Por lo tanto, ellos solitos, separados, son débiles. Pero cuando ellos se juntan y forman el trimethoprim sulfa, entonces la capacidad bactericida y bacteriostática aumenta hasta más del 100% de como lo tenían antes. Por lo tanto, así como hay sinergismo antibiótico, vamos a tener algo que se llama antagonismo antibiótico, que es que cuando dos antibióticos coinciden y se unen, ¿verdad?, se acompañan uno en presencia del otro, disminuye el potencial bacteriostático y bactericida, y entonces funciona mejor cuando están por separado.
y a eso se le llama antagonismo antibiótico. Ahora, observemos este término beta-lactamasa. Como habíamos explorado antes, hay bacterias que desarrollan enzimas para destruir el antibiótico cuando ya conocen el antibiótico, entonces esta no es la excepción. Algunos medicamentos tienen un anillo que se llama beta-lactámico con el objetivo pues de destruir la pared de proteoglucano. Entonces, como el anillo se llama beta-lactámico, la bacteria produce una enzima que se llama beta-lactamasa para destruir el anillo beta-lactámico y que el antibiótico pierda su efectividad. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña pausa, chicos, y luego continuamos. Continuando con nuestra sencilla sesión de clase, ahora vamos a abordar la primera familia de antibióticos que se llaman penicilina. Las penicilinas, ellas fueron descubiertas por Alexander Fleming, por pura casualidad, porque él estaba estudiando en un plato Petri un cultivo de bacterias y lo había dejado descuidadamente cerca de una ventana. Entonces al plato Petri le cayeron esporas de un moho que se llama Penicillium. Entonces él se dio cuenta que el plato Petri con la colonia de bacterias que le había caído el moho, la bacteria había sido borrada del plato Petri, entonces había sido eliminada. Y se percató entonces que este hongo Penicillium tenía potencial bactericida. Entonces su descubrimiento salvó millones de vidas y eso fue lo que le valió ganar su premio Nobel, ¿verdad?, a la medicina. Entonces las penicilinas se llaman penicilina por el hongo que se llama del género Penicillium, por eso es penicilina. Entonces, exactamente cómo es que actúan las penicilinas. Ok, las penicilinas comparten estructura y mecanismo de acción similar, ¿verdad?, a los proteoglucanos, ¿verdad?, de la pared. Por lo tanto, ellos tienen acción bactericida. Inhiben la síntesis de la pared de peptidoglucano de la bacteria con el objetivo de que la bacteria no genere esta pared y la membrana celular quede desnuda. Y si la membrana celular queda desnuda sin esta pared de peptidoglucano, entonces ella es un blanco fácil de todo lo que esté en su entorno: anticuerpos, glóbulos blancos. Incluso la propia osmolaridad del entorno puede hacer que la bacteria sufra plasmólisis. ¿Ok? Entonces por eso las penicilinas son tan efectivas. ¿Ok? Sin embargo, cuando la bacteria ya conoce la penicilina, es capaz de sintetizar enzimas bacterianas que inhiben la acción de las penicilinas porque producen la famosa beta-lactamasa. Ok. ¿Cuál sería entonces el objetivo de agregar ácido clavulánico a una penicilina, en especial las penicilinas orales? Porque déjenme decirles que hay penicilinas orales y penicilinas inyectables, que son las parenterales. Pero ¿cuál es el objetivo de agregar ácido clavulánico a una penicilina oral? Ok, les digo, el objetivo es aumentar la vida media del antibiótico con el objetivo de que tarde más en eliminarse por las vías de eliminación. Entonces, al aumentar la vida media, aumenta la eficacia y también pues eso amplía el espectro de acción sobre varios microorganismos. Entonces, el objetivo de agregar ácido clavulánico es dificultar la eliminación del antibiótico a través de la orina con el objetivo de que permanezca más tiempo en la sangre y por lo tanto aumente la eficacia y el espectro. ¿Ok? Entonces, hablemos un poquito de la estructura de las penicilinas. Las penicilinas, su principal efecto es porque ellos tienen este anillo de 4 carbonos. Ese cuadrito que miran ahí, ese anillito se llama anillo beta-lactámico. ¿Ya? Ese cuadrito que miran ahí, ese es el famoso anillo beta-lactámico. Ese anillo beta-lactámico es el que impide que los peptidoglucanos se ensamblen para formar la pared de peptidoglucanos. Entonces, al no formarse la pared, la membrana queda desnuda y la bacteria se destruye. ¿Ok? Entonces, la bacteria que ya se acostumbró a la penicilina produce vía plásmido enzimas que destruyen ese anillo beta-lactámico con el objetivo de destruir el antibiótico. ¿Ya? Entonces, las bacterias que son resistentes a la penicilina
son las bacterias que son beta-lactamasa positivo, porque tienen beta-lactamasa para destruir el anillo beta-lactámico. A la vez, las penicilinas se caracterizan por este anillo en forma de pentágono. Ese anillo en forma de pentágono se llama el anillo tiazolina. El anillo tiazolina, el objetivo es hacer que el antibiótico entre con más facilidad y que atraviese con mayor facilidad la membrana plasmática de la bacteria para introducirse al citoplasma. ¿Ok? Entonces ese es el único objetivo. El anillo beta-lactámico impide la fusión de los peptidoglucanos y el anillo tiazolina hace que el antibiótico entre más fácil a la bacteria. Más de lo mismo, ¿verdad? Pero aquí vamos a recordar algo. Las bacterias gram positivas, dijimos que tienen una capa de peptidoglucano más gruesa en comparación con las bacterias gram negativas, que tienen una capa de peptidoglucano más delgada. Es por eso que entre más gruesa sea esta pared, más sensibles son a la acción de las penicilinas. Por lo tanto, las penicilinas actúan mejor sobre bacterias gram positivas que sobre bacterias gram negativas. Al final siempre van a matar unas cuantas especies de bacterias gram negativas, pero su blanco principal son las bacterias gram positivas. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales la bacteria puede desarrollar mecanismos de resistencia? Ok. Puede producir beta-lactamasa, que ya hemos explicado varias veces. Puede cambiar los receptores de la membrana para que el antibiótico no entre a la bacteria. Y puede facilitar la salida del antibiótico fuera de la célula. Y puede impedir, ¿verdad?, que el antibiótico entre de cualquier otra manera. Ahora clasifiquemos las penicilinas. Las penicilinas, según su origen, pueden clasificarse en naturales, artificiales y semisintéticas, ¿verdad? Aquí tenemos varias clasificaciones de penicilina. Todas son válidas, pero a mí en particular me encantó esta que tenemos aquí porque es más sencilla. Aquí tenemos las penicilinas naturales, que son la cristalínica, la benzatínica y la procaínica. Tenemos también la fenoxibenzopenicilina en ese grupo. En las aminopenicilinas aquí sobresalen ampicilina, amoxi y dicloxa. En las carboxipenicilinas tenemos la ticarcilina y la carbenicilina, y la uredopenicilina tenemos la piperacilina. Vamos a hablar varias cosas aquí, así que pongamos atención. Usualmente la cristalina, la benzatínica y la procaínica son inyectables. La cristalina por ser intravenosa y las dos últimas por ser intramusculares. Pero la ampicilina, amoxi y dicloxa usualmente son penicilinas orales porque se administran por la vía oral. ¿Ok? Mucho cuidado con la piperacilina, porque esta piperacilina se puede confundir con la piperacina. La piperacina es un antiparasitario que erradica las lombrices intestinales, mientras que piperacilina es una penicilina. ¿Ok? Así que mucho cuidado porque los nombres se parecen. Bien, ahora hablemos un poquito más del espectro. Todas estas penicilinas que acabamos de ver tienen mayor eficacia para las bacterias que son gram positivo. ¿Tiene eficacia para la gram negativa? Sí, pero reducida, porque su principal blanco son las bacterias que tienen una capa gruesa de peptidoglucano, y esas son las bacterias gram positivas. Por lo tanto, ¿cuáles son las especies de bacterias que más van a erradicar? Van a erradicar exactamente estafilococos y estreptococos, listeria, enterococo y otras gram negativas no tienen susceptibilidad a las penicilinas. Usualmente las más
sensibles a la penicilina son estafilococos y estreptococos, neumococo también, meningococo, ¿verdad? El treponema de la sífilis, el treponema pálido, tenemos también la leptospira y también tenemos la Neisseria gonorrhoeae, porque son cocos, ¿estamos claros? Ok, la penicilina cristalina viene en frasco ampolla de 1.200.000 unidades. En cambio, la cristalina viene de 1.000.000. La benzatínica viene de 1.200.000 unidades. La procaínica viene de 800.000 unidades. Entonces, la cristalina, al ser por la vía intravenosa, ella es de uso intrahospitalario, ¿ok? Para infecciones graves, como la neumonía grave, la sepsis puerperal, la sepsis neonatal, ¿verdad? Pero la benzatínica y la procaínica se pueden usar, ¿verdad?, fuera del área hospitalaria. La benzatínica usualmente se le llama benzilpenicilina y la procaínica usualmente se le llama penicilina G sódica. Entonces, la benzatínica, ¿para qué se va a usar? Se puede usar para faringoamigdalitis, otitis media aguda, se puede usar para puñeros infectados, ¿verdad? También se puede usar para la sífilis, la gonorrea, y se puede utilizar también para el tratamiento a corto y largo plazo de la fiebre reumática. En el caso de la procaínica se puede usar para el infectivo buloso, que es la quema de puro. Se puede usar para infecciones dentales, heridas infectadas, y se puede usar también para neumonías no graves que hayan sido dadas de alta del hospital. ¿Okay? Ahora, la dosis. La penicilina cristalina, la dosis viene siendo 1.000.000 de unidades cada 12 horas intravenosa por 10 días. Pero también, de una manera fácil, se pueden poner ya de un solo los 2 millones intravenosos una vez al día por 10 días. En el caso de la benzatínica, se ponen 1.200.000 unidades intramuscular, dosis única. Pero si hay una infección por gonorrea o por sífilis, se pone el doble, se ponen 2.4 millones. En el caso de la procaínica ya es un poquito más difícil, porque en la procaínica la dosis es usualmente 2 frascos de 800.000 unidades una vez al día por 10 días. Pero como son demasiadas administraciones intramusculares, hay gente que prefiere inyectarse un frasco de 4 millones de unidades de procaínica de una sola vez, y es efectivo, sí se puede hacer. Pero en el caso de los niños, solo se recomienda una ampolla de 800.000 diarios por los 10 días, no se puede poner los 4 millones. Un adulto sí se puede poner los 4 millones y ya se evita todos los pinchazos de los 10 días. Ahora hablemos un poquito de las penicilinas orales. Las penicilinas orales, ellas, usualmente la amoxicilina es la que tiene más presentaciones, porque viene en cápsulas y en tabletas de 500 miligramos. Pero también viene en suspensión oral de 250 miligramos por cada 5 ml. ¿Ya? Y se agita antes de usar. Ahora, también viene la amoxicilina mezclada con ácido clavulánico. Entonces, ¿para qué va a servir la amoxicilina? Va a servir para faringoamigdalitis, otitis media aguda, infecciones respiratorias bacterianas del tracto superior, sinusitis bacteriana. También sirve para infecciones de vías urinarias, para el tratamiento de la neumonía no grave en casa, ¿verdad? Y también puede servir para la profilaxis contra la leptospirosis, ¿ok? Todo eso se puede hacer con la amoxicilina. En el caso de la dicloxacilina viene solo en cápsulas de 500 miligramos
o en suspensión oral de 125 miligramos por cada 5 ml de la suspensión. ¿Para qué se va a usar la dicloxa? Hagan de cuenta que la dicloxa sustituye a la procaínica. Todo lo que hace la procaínica, la dicloxa lo hace por la vía oral. Entonces, la dicloxa puede erradicar el impetigo buloso, las heridas infectadas, los uñeros infectados, las aftas orales, ¿ok? Y todo eso, ¿verdad? Cualquier herida o infección cutánea, sea por estreptococo y estafilococo, la dicloxacilina va a ser lo ideal. Incluso para enfermedades en las cuales hay infecciones dentales, se puede usar dicloxacilina, ¿ok? Pero ¿cómo sería la dosis? Sería una cápsula cada 6 horas por 5 días, por vía oral, ¿ok? Ahora, en el caso de la piperacilina se es controlado porque solo es para bacterias resistentes como la pseudomonas. Ahora vamos a hablar un poquito de la ampicilina. En el caso de la ampicilina, la mayoría de bacterias ya son resistentes a la ampicilina. Pero entonces, ¿para qué se usa si la mayoría son resistentes? Se usa en embarazadas en el caso de infecciones de vías urinarias de la embarazada. Pero también se usa para una condición que se llama corioamnionitis. ¿Qué es la corioamnionitis? Es una infección localizada en el parénquima de la placenta, es decir, la placenta está infectada. Y si la placenta está infectada y eso avanza, podría desencadenar una amenaza de parto pretérmino o la pérdida de producto fetal, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿verdad? Ya sea por infección de vías urinarias o por una sepsis, ¿verdad? En el embarazo, la ampicilina viene en cápsulas de 500 miligramos y en frasco ampolla de 1 gramo. Entonces, si se trata por la vía ambulatoria, sería la dosis de la ampicilina, una cápsula por vía oral cada 6 horas por 7 días, o sea, 4 veces al día por 7 días. En el caso de no estar ambulatorio, sino que quedar hospitalizada, serían administrar 2 gramos por la vía intravenosa una vez al día por 10 días, porque 10 días va a pasar ingresada en la sala de alto riesgo obstétrico, ¿ok? Bueno, esa era la mayoría de las cosas que les había preparado de las penicilinas. Vamos a hacer una pequeña pausa y a continuación, chicos, hablemos un poquito acerca de la siguiente familia, que son las cefalosporinas. Las cefalosporinas, en comparación a las penicilinas, tienen tanto en común, solo tienen algunas diferencias estructurales, pero estas diferencias estructurales son las que caracterizan a las cefalosporinas en ganar potencial para combatir bacterias gram negativas y poder superar esa dificultad, esa debilidad que tienen las penicilinas en la eficacia para destruir a la bacteria gram negativa. Porque si bien recordamos, las penicilinas son más potentes contra gram positivas y muy débiles contra gram negativas. Entonces, al modificar y cambiar la estructura del anillo beta-lactámico, estos medicamentos pueden erradicar tanto a gram positivas y mayormente a bacterias gram negativas. Entonces, empecemos. Entonces, usualmente pues vienen de un hongo similar de la penicilina, nada más que en vez de ser penicilina, ellas vienen de un hongo que se llama Cephalosporin agremonia, en comparación de la penicilina, que es el hongo de la especie penicilina. Eso continuamos. Un poquito de la historia, pero aquí lo que me interesa es la estructura. Ustedes se fijan, se parece mucho a la estructura de la penicilina, porque tiene el mismo anillo de 4 carbonos, que es el anillo beta-lactámico. Entonces, tanto penicilina como cefalosporinas tienen el anillo beta-lactámico. ¿Qué es lo distinto entonces? Lo distinto va a ser este anillo de 6 carbonos, que ese es el anillo de hidrotiazina. A comparación con la penicilina, este anillo era de 5 carbonos, es decir, era en forma de pentágono, y este tiene forma hexagonal porque es de 6 carbonos y el pentágono es de 5. Entonces, esta diferencia de estructura, que la potencia de la cefalosporina
la potencia antibiótica contra la gran negativa que no tienen la sensibilidad. ¿Ok? Porque ese hígado de carbono le va a ayudar a la cefalosporina introducirse y pasar a través de la membrana celular de las bacterias gram negativas con el objetivo de matarlas desde adentro. ¿Ok? Entonces, el mismo mecanismo de acción parecido a la penicilina, como pueden ver esta parte verde, es la pared de péptido glucano. Ese es el blanco principal de la cefalosporina. ¿Estamos bien? La pared de péptido glucano. El objetivo es que la bacteria se destruya por medio de todos los factores externos. Claro, se produce la luz y la luz. Ahora, las cefalosporinas se clasifican según cómo fueron desarrolladas en primera generación, segunda, tercera y cuarta. Actualmente se habla de una quinta generación, pero eso no es estudio, porque recuerden que los medicamentos tienen que pasar por 12 años antes de que sean aprobados para el animal. Pero nosotros manejamos hasta la cuarta generación. ¿Vale? Entonces, son miembros de la primera generación: cefaleptina, cefaroxila, cefazoline. ¿Ok? Estas cefaleptina y cefaroxila son por vía oral, pero la cefazoline es por vía intravenosa. De la segunda generación, ¿quiénes son las más importantes? Los más importantes de la segunda generación son cefurosina, ceftriaxona, cefaclora. ¿Ok? Estos son los más importantes de la segunda generación. De la tercera generación, ¿cuáles van a ser los más importantes? De la tercera generación, los más importantes de la sexta son ceftaspirina, cefotaxima y la inusual cefixima. La ceftriaxona, cefotaxima y ceftaspirina, ellas son por la vía intravenosa y por la vía intramuscular, pero la cefixima es la única de tercera generación que es por vía oral, ¿ya? Y es sumamente potente. En la cuarta generación tenemos la cefepima, que es altamente controlada y solo se administra en pacientes aislados, y eso fue con permiso de la dirección del hospital. Y luego en la quinta generación, que son las que están bajo estudio, tenemos ceftaviprol y ceftaroline. ¿Okay? Ahora, observar que eso es muy importante. Las primeras generaciones de cefalosporina, ellas son sumamente activas para bacterias gram positivas por su amplio parecido a la penicilina. A medida que la generación va avanzando, disminuye la acción para gram positivos, pero aumenta la potencia contra gram negativo. De modo que cuando llegamos a la tercera generación, nos topamos con cefalosporinas que son débiles para gram positivo, pero sumamente potentes para bacterias gram negativas, que usualmente son las más resistentes de todo. ¿Estamos claros? Entonces, el objetivo es disminuir la sensibilidad para gram positivo, es con el objetivo de aumentar la eficacia contra bacterias gram negativas, que son las más problemáticas, sin descuidar el lado de la gram positiva. ¿Ok? Porque el hecho de combatir la gram positiva no es prioridad, porque tenemos una sensibilidad. ¿Estamos claros? De modo que cuando llegamos a la cuarta generación tenemos unos medicamentos que son altamente potentes para gram negativos. Entonces, continuemos. En la primera generación nos llama la atención la cefalexina y la cefaroxila, que esos son por vía oral. Ambas vienen en cápsulas de 500 miligramos y vienen en suspensión oral de 250 en 5. ¿Para qué son útiles estos medicamentos?
mismo puse que la amoxicilina sirve para otitis aguda, faringoamigdalitis, infección de vías urinarias, ¿verdad? Sirve para las neumonías no graves, en fin. Pero cuando ya llegamos a la cefazolina, las cosas cambian. Porque la cefazolina, su principal utilidad es que va a actuar como profilaxis antibiótica. ¿Estamos claros? ¿Qué quiere decir esto de la profilaxis antibiótico en cirugía? Que quiere decir, ¿verdad?, que antes de la cirugía se le administran 2 gramos de cefazolina al paciente con el objetivo de prevenir una infección durante el procedimiento quirúrgico. ¿Okay? Entonces, el principal uso de la cefazolina en la primera generación es usarse en la profilaxis antibiótica en cirugía. La primera generación, al ser muy similar a las penicilinas, su espectro de acción son los estafilococos y los estreptococos. De vez en cuando puede erradicar E. coli, Klebsiella y Proteus, por eso es que son útiles en infecciones de vías urinarias y en neumonía, pero no es lo ideal. En la segunda generación ya aumenta la eficacia para gram negativo, por eso es que se utilizan bastante en cirugías de ortopedia. Entonces, los gérmenes que más del espectro antibiótico de la segunda generación, las Neisseria, que son gram negativos, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis. Ya sabemos que las Neisseria son coco gram negativo y estamos hablando de bacterias gram negativas. El Haemophilus influenzae también es gram negativo, que causa meningitis. El Citrobacter y el Proteus son enterobacterias, también son gram negativos. Pero, como estamos hablando de puros gram negativos usuales, por eso es que se pueden usar en la mayoría de infecciones de ortopedia. Pero su principal uso, como en el caso de la cefoxitina, es para combatir la pseudomonas, que ustedes saben que la pseudomonas está presente en todas las unidades hospitalarias como infección nosocomial, y las pseudomonas son muy resistentes, por eso se usa cefoxitina para erradicarla. Ahora, cuando ya nos topamos con la tercera generación, estamos hablando de antibióticos que tienen escasa acción contra los gram negativos, pero una acción muy fuerte para escasa acción contra el gram positivo y intensa acción y fuerte acción contra los gram negativos. Muy pobre para gram positivo, excelente para gram negativo. Y usualmente la tercera generación, por ser antibióticos fuertes, se dejan reservados para aquellas infecciones que han sido por bacterias resistentes a la mayoría de antibióticos o que son pacientes que presentan bastante recurrencia de la misma infección varias veces al año. Pongamos el ejemplo, un paciente que ha tenido varias infecciones urinarias en lo que va del año, se trata con antibióticos y le vuelve, otra vez antibióticos y vuelve, otra vez antibióticos y vuelve. Entonces estamos hablando de un paciente con una infección de vías urinarias que ya es recidivante, ya es a repetición. Entonces aquí la tercera generación nos sacaría del apuro. También son útiles la tercera generación en los casos de pie diabético infectado, neumonías graves del adulto mayor, y también es útil en aquellos casos donde hay osteomielitis de los procesos en los cuales el material de fijación de ortopedia está infectado. ¿Ok? Para poder usar un medicamento de la tercera generación, usualmente se requiere un cultivo para que muestre el microorganismo y su grado de resistencia. Pero ahora, indiscriminadamente en la mayoría de centros de atención privada, como hay pacientes exigentes y médicos bien comerciales, entonces están haciendo un abuso de un medicamento fuerte como son los de la tercera generación, en especial la ceftriaxona, que la han vuelto bien comercial. ¿Ya? Hablemos un poquito ahora del espectro de acción. Los gram negativos para los cuales la tercera generación es útil son las 2 Neisseria, la mayoría de enterobacterias, en especial esta E. coli, que da bastantes problemas, la Klebsiella, que da unas infecciones gravísimas, la Serratia, que produce las gangrenas más pestilentas, y usualmente, ¿verdad?, la Ceftazidima, que nos protege de la pseudomonas. También es útil para combatir Shigella, Salmonella, Morganella, Morgañi. ¿Ok? Por eso es que es útil bastante en el pie diabético infectado.
Ahora, ¿todo tiene que ser intravenoso e intramuscular? No, porque tenemos la opción de la cefixima. La cefixima es el único medicamento de tercera generación que puede ser administrado por la vía oral. Entonces, ella viene en tabletas de 400 miligramos para administrarse solo una vez al día, basta una dosis al día porque es sumamente potente, entonces una dosis al día por 7 a 10 días. ¿Pero a qué precio? El costo, porque una tableta de cefixima o una cápsula de cefixima viene costando el doble de una ampolla inyectable de ceftriaxona, pero con el beneficio de que no van a haber inyecciones y a veces es mejor tolerada. Entonces hay que valorar también la posibilidad del paciente de pagar esta comodidad. En cuanto a la cuarta generación, es sumamente tóxica, sumamente peligrosa, solo se usa en pacientes que están aislados, ya sea porque están quemados, porque tienen gangrena o porque son víctimas de una infección por una bacteria resistente prácticamente a todo. Entonces, este paciente que tiene infección por bacterias multiresistentes, es mejor tratarlos adentro del hospital y mantenerlos aislados, porque si se muere, por lo menos que se muera dentro de la institución para que no esparza una bacteria que es resistente al resto de la población. Y si se cura, pues bendito sea Dios. Entonces, este medicamento solo es con permiso de la dirección, con el objetivo de tratar aerobios gram negativos como los estafilococos multiresistentes, la pseudomonas y los enterococos. ¿Estamos claros? Entonces, el más representativo que tenemos aquí es la cefepima. Bueno chicos, eso era lo que tenía preparado para ustedes. Espero que les haya sido de mucho provecho, pues, para que nosotros también sentemos conciencia de que no tenemos que usar antibióticos en circunstancias que no lo ameriten, con el objetivo de prevenir la formación de resistencia antibiótica en las bacterias. ¿Ya? Porque si luego de varios años tenemos bacterias resistentes en el ambiente, ahí sí nos extinguimos los humanos, ¿oyeron? Porque no va a haber antibióticos que le lleguen. Bueno chicos, me despido y les deseo éxito. Bye.